Hola Katy, ¿cómo estás? Hola Jorge, aquí muy bien, disfrutando este día ¿Estufiada? de invierno. Estufiada, el término. Sí, hoy día sí, estufiada. Estufiada. Catherine Gutiérrez con estufa, profesora psicóloga clínica, magíster en psicología educacional, la media estufa. Instagram, caterine.gutierrez.a, WhatsApp 569 97 53 70 74. caterine.gutierrez.a @usach.cl, el correo. Todo aparece ahí en pantalla, en toda la conversación, porque nos interesa que se comuniquen contigo y que tú también puedas ejercer tu profesión, que es tan bonita, que es tan noble, ¿no es cierto? Y que llega a tanta gente con temas Sí, que estuvimos abordando, como por ejemplo, digamos, el tema este de los miedos, de los secretos de los familiares. secretos familiares que traen miedo, a lo mejor acompañados. Estos miedos que siempre Sí, sí, yo sí. no voy a decir, no voy a hablar, no voy a transparentar porque, y ahí está el punto, ¿no es cierto?, ¿Cierto? que nos separa. ¿Ah? Hablábamos, quedamos, ¿te acuerdas que tú me preguntabas, me decías como, ¿cuándo hablar de un secreto? ¿Cuándo no? Porque decíamos que los secretos estaban, yo te ponía el ejemplo de como lo hacen algunos autores de una cripta, ¿no? ¿Mm? Que ahí estaba eso guardado y a veces, Jorge, de generación en generación. Entonces ahí uno ve, ¿cierto? Que uno dice, oye, pero a esta familia siempre le pasa lo mismo. O las mujeres que tendemos a hablar harto de lo que nos pasa, oye, en mi familia siempre a las mujeres les pasa esto. Y en general, claro, ahí hay mucho, tiene que ver con estos secretos que son habitualmente, Jorge, el secreto está ligado a algo traumático. Mm. ¿Y qué es lo traumático? Porque por si no, si no, no lo guardo. ¿Para qué voy a Sí. guardar algo que se puede, que es lindo? Lo lindo, generalmente, ¿qué hace uno con lo bonito? Lo comunicamos, Con lo que es agradable. sí, obvio, lo exponemos, lo mostramos. Eh, Mira, eso, se pone, se muestra. ¿Viste? Entonces, cuando uno habla de secretos familiares es porque ahí algo sucedió que nos parece que no es digno de mostrar o a lo que le tenemos temor a mostrar. Y hay muchas familias que guardan, mira, eso es una alarma que tengo puesta ahí. Sí, no te preocupes. Hay muchas familias que guardan y guardan secretos. ¿Por qué? Porque también este es el mismo hecho de ir guardando y diciendo, en esta familia no se hablan estas cosas, va acumulando secretos. Y si uno se lo conecta con el trauma, porque ¿qué es para ti, Jorge, el trauma? ¿Qué piensas tú que puede ser trauma o a qué lo ligas la palabra? A una situación compleja que me va a traer problemas, ¿no es cierto? Que para recordarlo o para exponerlo, para demostrarlo, no sé, un conflicto para mí el trauma. Ya, mira, hay muchos autores, tal como dices tú, que es algo que me pone en conflicto, ¿no? Que me va a traer problemas. Entonces, hay muchos autores que de alguna manera hablan del trauma como un momento de pérdida. Mm. Ahora, ¿pérdida de qué? Mira, ahí una pérdida, pueden haber muchos tipos de pérdida. Uno Sí. podría decir en un niño, la pérdida de la inocencia, por ejemplo, podría llegar a ser traumática. La separación de los padres podría llegar a ser traumática. Claro. Una agresión física también podría llegar a ser traumática. Bueno, la muerte, ¿no es cierto?, por esencia. La muerte, exacto, porque podría haber un duelo que sea bien trabajado o podría ser un duelo traumático. Mm. Pero mira, ¿cómo no llega a ser algo traumático o cómo podemos trabajar esto que es, de alguna manera, un evento que interrumpe el continuo existencial? Porque tú vas, ¿no? En tu trayecto vital y algo sucede y hay un corte ahí. Yo te decía la semana pasada que se nota, por ejemplo, en los pacientes que no pueden ir contando, no pueden tener un relato continuo, sino que hay cortes, cortes, porque es algo que no se, el trauma habitualmente es algo que no se puede decir, Sí. que no se puede comunicar, porque se quedó no dicho. Es tanto el afecto ahí
Y muchas Ahora, veces no está la capacidad para decir. los traumas también son súper personales, ¿ah? Y que te afectan de distinta manera. Los sientes de distinta manera, ¿no es cierto? Depende de tu sensibilidad, de tu experiencia previa, de lo que culturalmente tú creas sobre el particular tema. ¿Mm? Exactamente, porque recuerdas que nosotros hemos hablado acá del autor ese que me gusta tanto a mí, que es Donald Winnicott, que habla de sostén, ¿cierto? De handle, de cómo fuiste sostenido en los primeros días. Ujú. Nosotros como seres humanos nos acostumbramos a que el ambiente, un continuo de cuidado, porque con eso sobrevivimos, ¿no? El trauma infantil, por ejemplo, viene cuando tú te acostumbras a ese cuidado y esto falla. Hay una caída. Por ejemplo, no sé, muere una madre. Hay una caída. Hay un cambio de escuela. Tú decías, puede ser muy subjetivo porque está ligado, ¿cierto?, a nuestra historia de vida y a la forma en que nosotros nos diferenciamos es a través de la percepción. Entonces, ¿cómo percibimos? Cada persona puede tener un evento traumático dependiendo también, ¿cierto?, de su percepción, pero por sobre todo hay un autor que me gusta mucho que habla sobre el cómo los otros, ¿cierto?, contienen este momento. Porque eventos de caída, de alguna manera, si uno lo piensa como bien sencillo, los niños se caen, ¿no? Sí. ¿Cierto? Cuando exploran y bueno, somos también como los niños, vamos explorando nuevos lugares y nos caemos, pero hay quien está para levantarte, para ayudarte, para decir, sí, te caíste y dolió. Porque, mira, hace unos días, a propósito de que tú mencionabas la muerte, una amiga me decía, falleció su mamita hace poco, y me decía, fui a hacer unos trámites, me decía, y me encontré con unas personas, y esas personas finalmente necesitaron más de ella de lo que ella necesitaba de estas personas. Entonces me decía, mira cómo el poder servir en esto me hizo pensar y que yo estaba tan encerrada en esto de que mi mamá se fue y realmente, ojo aquí, lo mío no es tanto. Entonces yo me di vuelta, me íbamos en el auto, me di vuelta y le digo, lo tuyo sí también es tanto. Porque no se trata de que uno tape lo que está sintiendo. Te fijas diciendo, lo mío no es importante. Porque hay mucha gente que va y dice, ah, pero es que lo mío no es tan Claro. importante. Sí, lo tuyo también es importante. Lo que pasa es que todos en diferentes momentos tenemos que tener quien nos sostenga. Mira, en pandemia hemos conversado, ¿cierto? Que las cifras, después de pandemia, las cifras de toxicomanía, de depresión, de ansiedad, elevadísimas. Porque en el 2020 la encargada de la OMS decía que el contexto pandémico iba a hacer que ocurrieran repeticiones neuróticas. ¿A qué se refería con esto? Se refería a que íbamos a repetir cuestiones traumáticas de la infancia, iban a aflorar por el contexto, pues Sí, estábamos con claro. miedo, ¿no? Miedo a la muerte, por ejemplo. Ese mismo, o el aislamiento, algunos, mira, algunos decían, no, pero es que es terrible esto que nos tengan encerrados. Sí. Oye, Y el iban miedo, apareciendo estas cosas. perdón, el miedo a lo desconocido también, porque nos enfrentábamos a una situación que no teníamos planificado, que ni siquiera conocíamos. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? Decíamos, ¿te acuerdas que todas las semanas teníamos que revisar si teníamos que seguir metidos en la casa o podíamos salir un ratito? Era todo una situación que nos inconfortaba, que nos incomodaba por el hecho de que no teníamos claridad para dónde íbamos. Entonces, el desconocimiento también nos acarrea esos miedos, ¿ah?, internos. Sí, claro, sí, claro. Y eso nos puso en una situación emocional de mucha tensión. Eso nos puso en un lugar, en el lugar en que están los niños, pues, Jorge, en ese lugar de desprotección, donde necesitan de otro que los cuide. Entonces, por eso ella hacía
daba este mensaje porque decía que estos temores infantiles, ¿te fijas? Que se empiezan a repetir, por ejemplo, ese temor a la muerte, el temor a quizás no tener a nadie a quien recurrir, el temor también de no ver a tus seres queridos y que podían partir. Un amigo que escribe muy bien, que yo en algún momento, creo que no sé si acá tengo su libro, en algún momento lo mencioné acá, El duelo en tiempos de pandemia, un acercamiento psicoanalítico de Eduardo Pérez Carrasco. El Eduardo trabaja, por ejemplo, el duelo traumático, lo que pasó ahí en este tiempo del COVID, como el no poder recibir y hacer todo lo que tiene que ver con este tránsito que tú haces cuando tienes a alguien enfermo, ¿no? El hablar con los médicos, poder recibir información clara, oportuna, el luego, mira, retirar las cosas de los familiares, porque todo eso tiene un carácter de cierre, ¿no? Eso no se puede hacer y eso, si tú no lo trabajas y no puedes además hablar de ello como algo que pasó y que fue doloroso, y de alguna manera dicen, bueno, supongamos, desde la política, bueno, esto es algo que pasó a nivel mundial y hay que sobreponerse. El negar, la negación, ahí hay una Ese es un negación, buen ¿te punto fijas? porque, perdón, presentado, ¿no es cierto?, un Sí. trauma, un miedo de estas Ujú. características de lo que estamos hablando, hay distintas reacciones dependiendo de la personalidad también. Por ejemplo, yo soy mucho de los que pasó, ya no nos hagamos problemas, ¿cachai? No nos conflictuemos, aunque sea muy doloroso, ¿no es cierto?, el hecho en sí, tratamos de olvidar fácilmente. Cada uno reacciona de distinta manera, ¿no es cierto? Hay quienes caen en depresión y necesitan una asistencia, una ayuda, ¿no es cierto?, un apoyo psicológico. Hay otros que a partir de ahí replantean su vida. No, no sé, hay distintas maneras de responder frente a un trauma. Y eso depende básicamente del carácter, de la personalidad, de qué depende del ambiente. Depende mucho de tu historia infantil, Jorge, porque si tú tuviste una familia que te sostuvo, háblese papá, mamá o quien haya sido el adulto que te dio contención, ¿cierto? Si lo hizo bien, tú vas a poder sobreponerte de mejor manera. Si hay traumas infantiles que no se resolvieron, van a aparecer ahí con ese temor, con terror, con miedo, como me decía una amiga el otro día, porque yo le decía, oye, entra en análisis, como es importante, a partir de una situación traumática. Entonces, me dijo, me da miedo, me da miedo, me da miedo, porque hay un miedo a mirar lo no mirado. Entonces, el cómo te encuentras, como tu piso, tu fortaleza para afrontar. Y muchas veces también está esto de no miro y sigo, pero va a llegar un momento, si es que el piso es, digamos, débil, ¿no? Si hay una construcción del yo que no es tan potente, no es tan firme, va a llegar un momento en que va a haber un dolor que sí Sí, necesita un acompañamiento, sí, que no es algo patológico, sino que es parte del tránsito en nuestra vida. claro. Y además que uno también tiene distintas posiciones. Para uno dentro y para lo que está, ¿no es cierto?, para los seres queridos, para la familia, para hacia afuera, digamos. ¿Ah? Como se decía, ¿no es cierto?, antiguamente la procesión se lleva por dentro. ¿Ah? Ya por dentro. ¿Ah? Claro, los dichos, ese tipo de dichos, por ejemplo, trae mucho de lo que se esconde, ¿viste? De lo que se encripta, Sí, porque, claro, entonces, pero, no sé, en el caso de, por ejemplo, cuando se traspasan límites que tienen que ver con el área de la sexualidad, eso, ¿cuán- ¿cuántas personas vivieron abuso infantil y no han dicho nada? ¿Te fijas? ¿Cuánto abuso infantil? Entonces, después, cuando hay otro abuso infantil, en la familia muchas veces dicen, no, pero el niño o la niña o la adolescente está bien, no pasa nada. Y ahí, ¡pum! Porque el evento puede suceder, a todos nos puede suceder algo. Pero esto lamentablemente, el negar que esto sucedió, el no poner
poner palabras que puedan nombrar algo, eso es lo que daña más. Eso es lo que lo vuelve Sí. traumático. Por ejemplo, en nuestra sociedad es traumática la muerte porque no hablamos de la muerte. ¿Qué hablamos de la muerte? No hablamos de la muerte. Entonces hay un terror a mirar. Viste que Sí. decíamos como lo bonito se muestra, se abre, Oye, se expone. y esos traumas, en la medida que no sean canalizados de manera resiliente, ahí van a quedar. Y siempre, fíjate que te lo llevo esto a temas políticos, ¿no Ujú. es cierto? A nuestra Sí, sí. polarización, a nuestra sociedad actual. Estamos polarizados antes de la dictadura, después de la dictadura, antes de la dictadura, inclusive, ¿no es cierto? Años 60. Entonces, esta polarización que se vivió mundialmente, ¿no es cierto? La Guerra Fría y todo lo demás, todavía tiene sus consecuencias, todavía tiene esos traumas. Y políticamente tú sabes que ¿Y por derecha, qué? izquierda. Y ahí estamos acotados y no salimos de esa. Ah, pero mira, ahí está el automatismo de la repetición. Se repite, Jorge, no solamente, piensa que las familias son un pequeño pedacito, ¿no? El núcleo de la sociedad. Eso que se repite ahí también se repite en la sociedad. O sea, mira, por ejemplo, en las escuelas, se nos quemaron niños, Jorge, se nos quemaron jóvenes. La escuela es un lugar independiente de lo que haya pasado. Es un lugar de cuidado y nadie habla de verdad de eso, Sí, del sí, trauma. Porque el trauma no solo, mira Jorge, el trauma no solo daña al que sufre el evento, sino que también interrumpe ese continuo existencial de todos los que están alrededor. Y si los que están alrededor no pueden sostener, y si además, como dices tú, hay un contexto social que dice, pero esto lo hacen siempre, sí. pero esto iba a suceder, serán Perdón, el delincuentes, contexto es de los jóvenes del INBA, ¿no es cierto? por Que se ejemplo, vieron afectados y podríamos directamente, ¿no es hablar, cierto? y Sí. podríamos hablar de todos los emblemáticos, Jorge, porque también ahí hay algo que se repite. ¿Cómo es posible, piensa tú, que no se tomen las medidas, que los adultos no tomemos las medidas para cuidar? Porque en casa una madre o una abuela o un padre que está al cuidado de sus hijos o un tío, quien sea que está al cuidado de los niños, va viendo, los va mirando como en su tránsito y se va a dar cuenta que los niños a veces van a mentir, que van a sacar cosas que no tienen que sacar. Eso es parte del, es lo normal y uno va corrigiendo. Y si eso no se hizo en el hogar, se hace en la escuela, desde pequeños. Por eso es tan importante la formación que siempre te recalco yo, de las educadoras de párvulo, porque si ellas saben, van corrigiendo en el actuar, van enseñando, mira, van mostrando lo que se siente además, no con una cara feliz, no es como, mira, aprendamos de emociones, aquí hay una cara feliz, esto es estar feliz. No, ¿qué te pasó? ¿Te duele algo? Vamos a jugar. En el juego soy feliz, ¿te fijas? No es una cara, es más profundo, es que los niños sienten como el otro llega, ¿no? Si está molesto, si con la técnica no se llevan bien, eso los niños lo perciben, integran eso como una emoción y van aprendiendo cómo reaccionar cuando están molestos, cómo trabajar sus pequeños para nosotros, pequeños problemas, porque para ellos son igual de grandes que para nosotros el no llevarse un juguete. Hay una psicoanalista que daba un día un ejemplo, decía que un acto ético de un niño, a una chiquitita se le había quedado su muñeca en la casa de la amiga, y esa amiguita, decía, qué sujeto ético, decía ella, esa amiga no durmió en toda la noche porque su amiga se le quedó su muñeca preferida. Y Oye, eso nosotros pasa. como adultos, Sí, sí, pero sí. porque mira el preocuparse del otro, eso es, ella no durmió en toda la noche porque sintió el pesar del otro. No lo negó, ¿te fijas? Oye, No dijo Katy, no importa. No me digas Katy, que ya llegamos al final. no, queda No, poquito, pero está muy buena la conversa. Oye, es que, ¿qué le dirías tú a aquellas personas, padres, qué sé yo, tío, o tías, ¿ah? Madres también, que
a lo mejor están, no sé si el término es enchapado a la antigua, ¿ah? Enchapado a la antigua, donde, no te hay problema, sigue adelante nomás, hombre, sé fuerte, sé hombre, Mm. reponte, sobreponte, digamos, sobre la adversidad, la vida es así, es dura, tenéis que tener cuero chancho, no sé. ¿Qué se le dice a esas personas que piensan de esa manera? Que sabemos que cuando niños les tocó muy difícil, que tuvieron que protegerse de lo que les tocó. Pero eso no lo tienen que hacer hoy día, son adultos. Y tampoco lo tienen que dar como consejo a los otros. No se, que Esas no se personas traspase, ¿no? generalmente, Claro. exacto, generalmente sufrieron de niños, te fijas, abandono, tuvieron que hacerlo solos de alguna manera. Y por eso pudieron sobrevivir en ese momento, porque no había nadie más. Entonces, como ellos pudieron sobrevivir y se pusieron esta coraza, ¿no? Esta protección, si nos defendemos. Esa es su defensa. Mm. Eso es su defensa. Pero las cosas hay que hablarlas. Ah, mira, cuando se hablan a tiempo, después no necesitas terapia. Cuando tú hablas con un niño, o con un adolescente, o con alguien joven, que tuvo un evento que podría llegar a ser traumático, si eso se habla y se acompaña, no va a ser un trauma. No va a ser un trauma. Que no Oye, se va a acabar. nos pilla la hora, pero ¿tú atiendes traumas también, este tipo de problemática? Todos en la vida tenemos eventos traumáticos. Mm, Y todos cuando no lo hemos resuelto necesitamos un acompañamiento. eso. Y sí, Para que cuenten directamente con Catherine Gutiérrez, ahí aparece su Instagram, perdón, sí, su Instagram, pero también su WhatsApp, sí también. 569 97 53 70 74. Pueden escribirle a Caterine con Sí. K, punto Gutiérrez punto a arroba usach.cl, psicóloga clínica, magíster en psicología educacional. Me gustaría ver si después hablamos porque fue promulgado, ¿no es cierto?, recientemente la ley de modernización de la educación parvularia, que tiene varias consideraciones. Podríamos ver si más adelante Me podemos... encantaría, Eso, me ya, encantaría. Vamos a hablar a tu escuela eso. Un y ese tipo gusto, de cosas. Katy, cuídate mucho. Igual, descansen mañana.